Unas cosas que quiero hacer mención rápidamente antes de entrar en el capítulo número 3, porque vamos a cubrir esta mañana 3, 4 y 5, y el 6 nada más lo vamos a ver someramente, es precisamente que hoy, hace 500 años hoy, es cuando se le entrega ese documento de parte de las autoridades supremas a Lutero, hace 500 años, donde se le está advirtiendo que necesita él, en ese documento básicamente se le ha etiquetado, se le ha puesto o conocido como alguien que está en contra de lo establecido de la iglesia, en el cual le están dando un periodo de unos días, unas semanas, para que él pueda desertar, pueda cambiar su opinión y pueda declarar que lo que ha estado afirmando no es lo correcto. Así es que hoy es un día hasta cierta manera para celebrarse, trascendental hasta cierta manera en ese aspecto, y simplemente estoy hablando desde el punto de vista evangélico. Y bueno, esta mañana vamos a estar hablando acerca de doctrina, porque vamos a hablar de la Biblia, y la Biblia es doctrina, y la Biblia nos permite también ver, obviamente, la aplicación. Así es que, si tienen una Biblia con ustedes, libro de Efesios, el capítulo número 3 es donde estamos. Así es que, al hacer resumen de lo que hemos estado haciendo, me tomo el tiempo para recordarnos que el propósito de la carta de los Efesios en su totalidad, no nada más el 3, 4 y 5 capítulos, pero en su totalidad, ha sido el que se le ha considerado a Efesios el birrete de la teología paulina. Dentro de la multiplicidad de cartas que él escribe, que se le atribuyen al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, es precisamente Efesios, el cual se le conoce como esa cereza del pastel, donde se entiende, o por lo que hemos visto, es como una versión condensada de su teología, de lo que Pablo escribió, y es bastante lo que escribió él, y la influencia de él obviamente es trascendental, no solamente por ser inspirado por el Espíritu de Dios, pero la contribución que él hace como apóstol a los gentiles, como el hecho de que es una persona que simplemente él, inclusive el subtítulo de esta clase o de este libro ha sido el Evangelio sin barreras, porque este es uno de los 4 libros que se le atribuyen como libros de prisión. Entonces, esos distintivos que él tiene como escritor, como apóstol, como siervo, como pastor, como líder de la iglesia en este tiempo, 2000 años después, estamos hablando acerca de él. Dijimos al principio que el tema del libro se encuentra en el capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 1 al 10. Es donde se encuentra el tema del libro. Y hoy vamos a tocar el capítulo 4, así es que vamos a tocar esa parte en un momento. Pero simplemente en lo que hemos enfatizado, por aquellos que a lo mejor se perdieron algunas de las reuniones anteriores o están conectando por primera vez, que si lo están haciendo, sean bienvenidos, gracias por conectar, es recordar que Efesios, su propósito es el énfasis de la unidad de todas las cosas en Cristo. Entonces, somos una generación que estamos luchando, seguimos luchando, nos esforzamos a nivel personal, a nivel familia, a nivel comunidad. Mencioné que el hermoso país de Panamá, Dios mediante el lunes estarán reabriendo, reinstalándose en cuestión de sociedad, en cuestión de negocios. Entonces, observen que el lunes para ellos, cosa que muchos nosotros lo hemos hecho en nuestros países, están tratando de reestablecer esa unidad, de trabajar juntos, de tener los parámetros, de tener la estructura en medio de una pandemia, cómo funcionar, por qué es necesario la reapertura. La pregunta es cómo. A nivel iglesia estamos haciendo lo mismo. Observen que el propósito de Efesios no es que ciudades o países como Panamá, como México, como España, cualquier otro país alrededor del mundo, simplemente puedan colaborar juntos. Observen que Efesios lo que hace es la unidad de países como Panamá, de familias como la tuya, de iglesias alrededor del mundo, de gobiernos que se unan a Cristo. La implicación, típicamente esto está hablando de que no hay unidad con Cristo. Entonces, al no estar unidos con Cristo, como efecto de dominó, hemos descubierto a través de Efesios que ha creado una separación o un distanciamiento a nivel horizontal. Si no es nada más vertical, pero es horizontal, o sea, es entre nosotros. Entonces, Cristo restaura la imagen de Dios en la humanidad y en el mundo entero. El versículo que estamos mencionando aquí, que es el 1:10, es donde hace referencia de esto. En Efesios capítulo 1, versículo 10, es donde encontramos esa centralidad del libro, y ustedes lo tienen en la pantalla, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es lo que está tratando de llevar a cabo de acuerdo a esta
esta estructura, este patrón, la palabra que me gusta enfatizar es la supremacía de Cristo, esa supremacía en la cual Él reúne en Él todas las cosas. Y aquí está una de las razones principales por qué escribe esta carta. Es para enfatizar su supremacía tanto en el mundo invisible como en el visible, tanto entre dominios y potestades, en el cielo, en la tierra, por debajo de la tierra, en fin, Él es Señor de todo. Ese es uno de los puntos de la carta de Efesios. La otra cosa que tenemos que recordar es que esa unidad, la cual es de Dios, porque hemos hablado de que los primeros 3 capítulos, Efesios 1 al 3, básicamente es precisamente esa unidad de la Trinidad, esa unidad en la cual está modelando, en este caso, el Dios Trino, que ha sido imputada, transferida a nosotros, su pueblo, su iglesia, donde ahora somos responsables de tener unidad con Dios. El punto que Efesios ha tratado de poner delante de nosotros, y lo va a seguir haciendo, es precisamente el tener cuidado de no luchar simplemente con tener unidad con Dios, pero que literalmente entendamos que la unidad con Dios está basada en la unidad que hay de Dios. Traducción de lo que estoy diciendo. Simplemente estoy hablando de que la salvación o lo que me hace estar unido con Dios es sola y exclusivamente a través de la unidad que el Padre tiene con el Hijo, con el Espíritu, y en esa comunidad del Dios Trino es de donde emana la salvación. Yo no tengo el derecho de tener acceso al Padre fuera de la unidad o de la relación que existe entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que va a enfatizar él por 3 capítulos. Entonces, obviamente, unidad con Dios es el producto de la unidad de Dios, porque esa unidad es una unidad, decimos, misionera, es una unidad en la cual Él la está compartiendo, Él la ha dado para nosotros y es lo que disfrutamos hoy en día. Por lo tanto, lo que encontramos aquí, y esto es el capítulo 3, ahora sí en sus Biblias, es el plan de Dios para el nuevo Israel. Y el nuevo Israel, ¿quién es el nuevo Israel? Creemos que es los gentiles. Precisamente Él es el apóstol de los gentiles. Cuando pensamos en la audiencia de Él, cuando pensamos a quién le escribe, son iglesias, son comunidades en las cuales se les conoce por esa diversidad, en la cual incluye judíos convertidos del judaísmo al evangelio, pero también gente que viene fuera del judaísmo, fuera de la cultura hebrea, de la cual les vienen al evangelio. Entonces, este plan de Dios para el nuevo Israel, entre paréntesis, déjenme regresar a esto. Cuando hablamos del nuevo Israel, y aquí es donde me encantaría que regresáramos a la conversación que hemos tenido a través de este mes, a través de este tiempo que hemos estado juntos, es precisamente entender que esto que estamos hablando o hemos escrito de la unidad de Dios y la unidad con Dios, trágicamente, empezando desde Abraham y obviamente su familia, eventualmente la nación, ¿sí? Trágicamente, ellos cometieron el error, cuando vemos el Antiguo Testamento, de pensar que la unidad con Dios que ellos tenían, de la cual disfrutaban al ser el pueblo escogido de Dios, al ser esa nación de sacerdotes que describe en Éxodo capítulo 19, cuando habla acerca de cómo ustedes son mi tesoro, cosas por esa descripción. Ellos pensaron que esta relación con Dios, y aquí es donde pueden hablar de la doctrina de elección, doctrina de predestinación, como quieran llamarlo, simplemente Dios escogiéndolos para ser su pueblo, ellos cometieron el error de pensar que esa relación con Dios era la meta de relacionarse con Dios, cuando desde un principio Dios estableció, y estoy conectando esto con lo que ven en la pantalla del nuevo Israel, esa unidad con Dios, ¿sí? Era simplemente el vehículo para convertirse en misioneros o en los instrumentos de reconciliación del mundo para con Dios. Entonces, tu unidad con Dios, si esta mañana tú disfrutas y tienes el privilegio de estar unido con Dios, tu unidad con Dios es porque Él quiere unirse al mundo a través de tu unidad. Entonces, eso me hace automáticamente responsable y me da la oportunidad de recordar que lo que me precalificaba o me creó mi predisposición a estar desconectado de Dios es cuando yo hice la vida acerca de mi persona. Es cuando yo quise ser como Dios. Libro de Génesis, quisieron ser como Dios. Entonces,
al ser ahora o al estar ahora unido con Dios, que es la regeneración de mi vida, es el ser un seguidor de Jesús, no puedo seguir manteniendo la mentalidad que me separaba de Dios. Sí, lo que separa al hombre de Dios es que el hombre quiere ser autónomo, quiere ser Dios mismo. Unirme con Dios es reconocer no tanto que soy pecador, lo cual lo soy, no tanto que necesito salvación, la cual necesito, pero la salvación del hombre inicia en la unidad de Dios, en el carácter de Dios, en la supremacía de Dios, en la ira de Dios, en la justicia de Dios, que todo eso es presentado, encarnado, empaquetado en una sola persona, que es la segunda persona de la Trinidad, y su nombre es Cristo. Entonces, una vez más, mi separación de Dios, la solución a mi separación de Dios no es el cambio de mi mentalidad, no es el cambio de mi manera de pensar, no es simplemente yo pasar de ser una persona mala a una persona buena. Eso no es el evangelio, eso no existe. El hombre no puede por sí mismo, ¿sí? Tiene que ser la unidad de alguien más, transferida, acreditada, usamos la palabra imputada a nosotros. Entonces, una vez más, cuando el hombre es unido a Dios o tiene esa unidad con Dios, es con el propósito de unir a otros al mismo Dios. Por eso somos embajadores, dice el apóstol Pablo. Todo eso lo menciono porque cuando entramos en el nuevo Israel, es porque trágicamente la nación de Israel falló para eso. La nación de Israel falló en esa tarea, en ese mandato, en ese propósito de haber sido elegidos. La pregunta ahora esa es la pregunta, estoy hablando desde la perspectiva apostólica, donde estas cartas como Efesios, el resto del Nuevo Testamento, están escritas al nuevo Israel, están escritas al propósito por el cual Israel fue elegido, para elegir a muchos. Es entender ahora de que la iglesia, por 2000 años, ¿ustedes creen que como iglesia, y hablo de la iglesia global en general, hablando que hoy se celebran hace 500 años esa transición en la cual Martín Lutero es presentado con ese documento de acusación donde él tiene que negar lo que está diciendo, ¿verdad? O si no va a pagar el precio ante la autoridad suprema de la iglesia en este tiempo. ¿Ustedes creen que por 2000 años la iglesia ha actuado como vehículo de redención? ¿Ustedes creen que la iglesia en momentos como estos, en medio de una pandemia, ustedes creen que la certeza que tenemos de estar unidos con Dios es con el propósito para que otros puedan unirse a Dios? Entonces, ahí es donde quiero que nos preguntemos eso, porque el título o el encabezado del capítulo 3, cuando habla del plan de Dios, ¿cuál fue el plan de Dios? El plan de Dios es que la unidad de Dios iba a ser transferida, acreditada, imputada a través de la segunda persona en la obra del Espíritu Santo para redención, para que hubiera unidad con Dios, ¿verdad? Es el mensaje de salvación. Pero en este capítulo 3, donde ahora entra el nuevo Israel, porque el Israel, en cuestión de color de piel, en cuestión de, y otra vez, no quito nada de lo que hace Israel una nación especial, pero recordemos esto, lo que hace a Israel, hablando de ese grupo étnico, desde Abraham, desde el pueblo hebreo, lo que los hace especial es que Dios los escogió, que es lo mismo que pasa contigo y conmigo. Lo que te hace a ti ser especial es simplemente que Dios en su soberanía, en lo que se le llama el plan de Dios, Él tiene a bien esta mañana darnos la oportunidad de ser o de estar conectados con Dios. Todo eso lo menciono porque quiero que observen cómo inicia el capítulo 3. Pablo y el misterio de Cristo. Dice él, por esa razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Entonces, cuando hablamos acerca de este concepto de ser prisionero de Cristo, no está hablando desde una perspectiva alegórica o de una manera en la cual está hablando de una esclavitud o de un encarcelamiento a Cristo, en lo cual Él es esclavo de Cristo, en sentido de que sus pensamientos han sido sometidos a Cristo, su voluntad a Cristo. Está hablando de una manera palpable, tangible, práctica, real, física, donde Él está encarcelado. Entonces, una vez más, por favor, escuchen lo que estoy por decir, porque están tomando notas, es importante. Cuando hablamos del plan de Dios, y sobre todo aquellos que no han aceptado a Cristo, y si estás escuchando este mensaje y nunca has aceptado a Cristo, si tú aceptaste a Cristo ya y estás compartiendo el evangelio con alguien o vas a compartir el evangelio con alguien, necesitas escuchar lo que estoy por decir, porque en el plan de Dios
hablando de la unidad de Dios, la unidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el plan de Dios incluía que Cristo no fuera solamente un siervo, pero el siervo sufriente. En el plan de Dios no solamente incluía que Él iba a aplastar la cabeza de la serpiente hace 2000 años en esa cruz, pero incluía precisamente el sufrimiento de un viernes. En el plan de Dios, el mismo Cristo que fue predestinado, elegido en el plan de Dios, que iba a ser mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, cuando sale del agua, sale de su bautismo, en el plan de Dios iba a ser llevado a un desierto para ser tentado por Satanás. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando Pablo dice prisionero de Cristo Jesús por bien de ustedes, él no es prisionero simplemente porque Roma está en control, simplemente por la oposición del gnosticismo o la oposición de los griegos. Sí, en otras palabras, es el punto de que sin minimizar ni predicar un evangelio de sufrimiento, porque es obvio que no es algo que deseamos el sufrimiento, pero el punto aquí es la supremacía de Cristo, que en el plan de Dios, que es irrevocable, que es inmovible, que siempre se cumple, incluye el sufrimiento de sus hijos. Eso es todo lo que estoy diciendo. Así es que aquellos que desean, aquellos que necesitan entregarse a Cristo, si vas a hacer una decisión por Cristo, tu decisión por Cristo es para que te unas al plan de Dios. La iglesia es el lugar donde vamos a aprender juntos qué es ese plan de Dios. El plan de Dios no es solamente la salvación de tu alma. El plan de Dios es que vivamos como salvos el resto de la vida, y de acuerdo a ese plan de Dios, trazado desde antes de la fundación del mundo, va a incluir sufrimiento. Es obvio, y hemos hablado de esto por algún tiempo, el sufrimiento del que estamos hablando es el sufrimiento que está dentro del plan de Dios. Por favor, escuchen lo que voy a decir. El plan de Dios es una persona. El plan de Dios no solamente son eventos, no solamente son situaciones, no solamente el evadir un infierno, no es solamente el plan de Dios que vayamos al cielo. Todo eso es parte del plan de Dios. Pero el plan de Dios, si lo quieres concretar, es una persona. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque es obvio que practicamos, enfatizamos y predicamos y creemos y nos emociona pensar en la segunda venida de Cristo, que es parte del plan de Dios. Pero el plan de Dios involucra, que yo diría o argumentaría que es unas cosas que olvidamos, no es tanto su segunda venida de Cristo, que es eminente, que va a suceder, que vemos el tiempo que se aproxima, pero ¿qué acerca de su primera venida? Porque en el plan de Dios, su primera venida es la que traza todo esto. Esto que estamos leyendo es el producto de la primera venida de Cristo, donde el apóstol Pablo se une a Cristo en el plan de Dios, o se une a Cristo en sus padecimientos. Entonces, una vez más, para los que no han aceptado a Cristo, deseen aceptar a Cristo, sabes que necesitas aceptar a Cristo, el Espíritu está trayendo convicción en tu alma, solamente quiero decirte que cuando o si vinieras a Cristo este día, en este momento, vienes para unirte al plan de Dios, que va a incluir unirte a Cristo en sus padecimientos. Y cuando hablo de padecimientos, el padecimiento que es el que estamos hablando es como el de Pablo, es el que él tiene: soy prisionero de Cristo por el bien de ustedes, por predicarles el evangelio, por llevar el evangelio ¿a quién? A los que estaban en la mente de Dios desde el principio, desde la fundación del mundo, que eran los gentiles. O sea, es la universalidad del evangelio. No estoy hablando del sufrimiento causado por negligencia, del sufrimiento por querer un Dios del cual simplemente bendiga mi plan, del Dios que simplemente me dé un cheque en blanco, lo firme, me lo endorse y yo le ponga la cantidad que yo quiera y yo haga, quite, ponga y diga. Sí, ese no es Dios, ese no es el Dios soberano. Para aquellos que ya hemos aceptado a Cristo, una de las cosas que yo les invito, hablando del plan de Dios y viendo que Él es prisionero de Cristo, es entender que no podemos seguir sorprendiéndonos cuando estamos encarcelados, cuando caemos en medio de la oposición o de la persecución, una vez más, siempre y cuando sea el producto del plan de Dios. No sé si esto lo estoy dejando en claro, ¿sí? Porque en la Biblia es bien claro que Dios nunca va a aprobar y Dios no se hace responsable del sufrimiento causado por violar o por desobedecer el plan de Dios. El plan de Dios tiene que ser el patrón, la manera en que esto se lleva a cabo. Todo esto simplemente Él dice, es lo que me hace a mí arrodillarme en oración. ¿Está claro esta cuestión del plan de Dios? ¿Está clara esta cuestión del sufrimiento? Espero que esté claro, porque es un tema extremadamente importante, sobre todo cuando estamos en medio del sufrimiento, ¿sí? Entonces, cristianos, no cristianos, este es algo que tenemos que hablar. Sin duda, se han enterado, una vez más, ¿se han enterado de qué? Del plan de la gracia de Dios.
que Él me encomendó para ustedes. Cuando hablamos acerca de ese sufrimiento, cuando hablamos acerca de ese encarcelamiento de Pablo, cuando hablamos acerca del sufrimiento de la nación de Israel, de la iglesia siendo perseguida en ese tiempo, y hablamos de tu sufrimiento, mi sufrimiento, una de las cosas que vienen dentro de ese plan de Dios es que el sufrimiento, el padecimiento, las injusticias, las tragedias, lo irreversible, lo filtramos a través, por favor escuchen lo que voy a decir, lo filtramos a través de los preceptos de Dios, lo filtramos a través de esa manera en la cual Dios se mueve, Dios habita, Dios expresa su ser, que es gracia. Entonces para nosotros juicio, tragedia, dificultad, lo procesamos a través de la gracia. El cristiano no necesitamos separar y decir gracias cuando todo va bien y va en viento en popa, va progresando, y cuando el reporte del doctor es favorable, y en el juicio es cuando todo va hacia abajo. ¿Sí? Tengamos cuidado con eso. No hay división, no hay divorcio. Es el mismo Dios, que Él es gracia, pero ejerce juicio, ¿verdad? Entonces, en este caso, Él habla acerca del plan de la gracia de Dios que Él me ha encomendado para ustedes. Una vez más, para ustedes. Es decir, este es el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Cuando hablamos acerca de ese misterio, una vez más, hablamos simplemente de que ese misterio incluye, y esta es la parte que Israel como nación, la iglesia, por 2000 años batallamos para abrazar este misterio. Es el hecho de que el siervo sufriente, hablando acerca de Cristo, inicia este proceso a través de la nación de Israel, como es Abraham escogido, elegido, cómo es que es puesto en este proceso en el cual iba a ser el vehículo para, a través de una familia, a través de una nación, traer la redención del mundo. Vendría la simiente de la mujer a través de Cristo, y ahora eso se ha comisionado ¿a quién? A la iglesia. Entonces esto que están viendo aquí en la pantalla, otra vez es un misterio y es difícil de procesar, porque hablar de siervo sufriente no nos molesta cantarlo, ponerlo en pasajes de la Biblia, leerlo en Isaías 53, Isaías 52, no nos molesta hablar de esto en términos teológicos, pero vernos nosotros como parte de esto, es difícil hacer esto. Entonces es por eso que estamos hablando de esto. Pablo está reintroduciendo esto dentro de los gentiles, está evangelizando, está discipulando a aquellos que ya han venido a Cristo, que no provienen de esa línea del judaísmo, donde no provienen de ese monoteísmo, donde términos como siervo sufriente son completamente nuevos, nunca antes pensados, sobre todo en una cultura en la cual hay una división entre lo espiritual y lo físico o lo material. Versículo 4. Al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Una vez más, hablando acerca de eso que estamos describiendo, ¿verdad? O sea, esa manera en la cual el plan de Dios se lleva a cabo. El libro de Isaías habla de cómo los pensamientos de Él son diferentes a los nuestros y sus caminos son diferentes a los nuestros. Aquí es donde yo quisiera, si están tomando nota, que hablen de la palabra, en este concepto de la palabra providencia. Providencia, la providencia de Dios, porque hay misterio en ello. Hay misterio. En otras palabras, puedo ver retrospectivamente a través de toda la Biblia, por medio de Jesucristo, ese plan de Dios, ese plan redentor. Lo puedo ver. Convenencieramente, como cristiano, mi tendencia es escoger lo que me conviene de ese plan de Dios, sobre todo la salvación de mi alma, ¿verdad? Pero se me olvida el por qué fui salvo, que hoy vamos a hablar acerca de ello. Pero el punto es este. Cuando él está hablando acerca de ese misterio, ¿sí? Porque dice, al leer esto, podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo, y lo va a explicar, donde dice ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, en otras generaciones, pero ahora se les ha revelado a través del Espíritu a los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Entonces, una vez más, aquí está ese misterio, aquí está lo que es lo que yo espero que para nosotros, que obviamente somos o calificamos como gentiles, y que somos el nuevo Israel en cuestión de circuncisión espiritual, de que es obvio que no somos de ese linaje en cuestión de sangre o de color de piel, pero la línea sanguínea, la cuestión étnica o racial del judaísmo, como es tu salvación, era simplemente el vehículo para revelar ese misterio. Y el misterio es que cuando dice él que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, pero ahora se les ha revelado por el Espíritu, este misterio es precisamente el plan de Dios revelado
pero lo que me gustaría que entendiéramos, y por eso el énfasis del gentil, es de que no gentil y no judío, ni gentil, tenían o deseaban conocer el misterio, conocer esa revelación a través del Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí es donde entramos en lo que hemos hablado anteriormente. La revelación de este misterio, la revelación de este plan redentor, la revelación de la salvación de la vida del hombre, judío o no judío, cualquiera que sea el caso, es la obra exclusiva del plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo y revelado en su tiempo, revelado de acuerdo al plan de Dios para los propósitos de Dios. Entonces, una vez más, en el caso de nosotros, al ser receptores de ello, al ver cómo Dios usó a través de la historia a la nación de Israel y le damos crédito por ello, es obvio que les damos crédito por ello. Hablamos hoy de este día trascendental históricamente en la historia del mundo evangélico o protestante por lo que Martín Lutero y los reformadores hicieron. Reconocemos todo eso, pero aquí está el punto. Ya sea nación de Israel en la antigüedad, ya sea los reformadores hace 500 años, ya sea cualquier experiencia, índole, grupo, liderazgo, escuchen lo que voy a decir. Todo esto que estoy describiendo, que es el paquete del plan de Dios manifestado, ¿sí?, ha sido la obra exclusiva del Espíritu Santo. Ha sido el Dios de la Biblia escogiendo ciertas personas, ciertos grupos, ciertos vehículos, ciertas experiencias e inclusive, vean lo que voy a decir, usando y escogiendo al mismo Satanás para revelar sus propósitos. Porque es obvio que el plan de Dios es no negociable. El plan de Dios siempre se lleva a cabo. La pregunta, y estas son las preguntas que hicieron los padres de la iglesia en la antigüedad, si nos vamos a unir al plan de Dios como Juan el discípulo amado o como Judas. Porque en la historia de Cristo, en la experiencia de Cristo en su ministerio terrenal, Juan el discípulo amado, que es el ejemplo más cercano a Cristo y de más fidelidad a Cristo, si podemos decir ese ejemplo, y Judas, lo opuesto, ambos fueron parte del plan de Dios. Filipenses habla y dice que en ese día final Cristo ha recibido el nombre que es por sobre todo nombre, de tal manera que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Cristo cumple el plan de su Padre Celestial. Entonces, hablemos de ese espíritu. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia. Otra vez, esto es revolucionario, nunca antes escuchado, porque tenemos una generación, un legado del judaísmo, un legado de la exclusividad de esta nación que siempre hicieron su propia persona la razón de este plan. Sí, ellos no eran la razón del plan, ellos eran el vehículo para revelar el plan, como es tu salvación. ¿Sí? O sea, Cristo no murió por ti, Cristo murió por el mundo, simplemente que tu salvación es el vehículo para la redención del mundo, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, son beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo, ¿qué cosa? Cuerpo, y son participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús a través de el Evangelio. Entonces, estas palabras son completamente revolucionarias, de las cuales yo digo, con razón estás en la cárcel, Pablo, porque esto es completamente ofensivo, especialmente a la iglesia, especialmente a aquellos que se van a dar el crédito de decir, nosotros somos los que hemos aguantado, nosotros somos de la simiente de Abraham, nosotros somos los que somos conocedores, nosotros somos los que hemos estudiado, nosotros somos los que recibimos la promesa. Y Pablo trae este tipo de mensaje radical, donde realmente, escuchen lo que voy a decir, lo radical que está haciendo Pablo es simplemente la manera en que lo va a empaquetar y la manera en que lo va a presentar, pero no hay nada radical en el sentido de que esto que está diciendo, cómo es que gentiles y los judíos o Israel eran o debieron de ser beneficiarios de la misma herencia, que desde el principio la razón que Dios escoge a Abraham para escoger, en este caso, un matrimonio estéril y de ahí producir hijos que serían como las estrellas del cielo y la arena del mar, era para escoger al mundo. Y a través de esa elección vendría la simiente, vendría literalmente Cristo para traer la redención a ¿quién? A unos, literalmente al mundo, a todo aquel que creyere, que confesare que Jesucristo es el Señor. Todo está basado una vez más en esa unidad de que somos un cuerpo, somos participantes iguales de qué cosa, de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Vean cómo lo expande. De este Evangelio llegué a ser servidor.
Este fue el regalo que Dios me dio por su... En otras palabras, Pablo constantemente está describiendo que entre más, vean lo que voy a decir, entre más somos recordados, o a lo mejor estamos descubriendo por primera vez, aún como cristianos, el plan redentor de Dios, la razón por qué somos salvos, entre más descubrimos eso, vean lo que voy a decir, entre más descubrimos eso no implica que entendemos todo lo que está sucediendo. En otras palabras, sobre todo en un contexto de encarcelamiento, uno de los retos para el cristiano es la providencia de Dios. O sea, ese componente de providencia donde hay cosas que suceden que dices tú, no sé exactamente cómo funciona esto y no sé exactamente por qué sucedió esto. Entonces, a donde voy es esto. Observen que entre Pablo, más descubre, más se une, más expresa, más vive el plan de Dios. Y otra vez, el plan de Dios es Cristo, ¿verdad? Entonces, entre más Pablo camina en similitud a Cristo, más descubre la gracia. Porque entre más caminas hacia o con Cristo, más descubres quién eres tú. No es más, entre más descubres quién es Cristo, más descubres quién eres tú. Y típicamente, no es cierto, no es típicamente, siempre que descubramos quién es Cristo, descubriremos quién somos nosotros. Y una persona que descubre quién es Cristo, descubre quién es Él, y lo que descubre es literalmente lo opuesto a Cristo. En otras palabras, una persona que dice, ahora que soy cristiano, ahora que voy al seminario, ahora que empiezas a hablar de las credenciales o los logros que has tenido, típicamente es el tipo de persona que si se levanta el cuello, está manipulando o está malinterpretando el plan de Dios. Porque el plan de Dios lo primero que expone es la condición del hombre, del cual dice, es en eso que Él me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Entonces, la gracia es un distintivo de aquellos, escuchen cómo decir, de aquellos que caminamos hacia el plan de Dios que es Cristo y que no necesariamente garantiza que entendemos toda esta providencia de Dios en su totalidad. Donde en medio de mi caminar con Cristo, potencialmente soy encarcelado, en medio de mi caminar con Cristo, potencialmente soy traicionado, en medio de caminar con Cristo, potencialmente atravieso el valle de sombra y de muerte. Y el hecho de caminar con Cristo, el hecho de unirme al plan de Dios, el hecho de ser receptores o destinatarios de la herencia, no implica que Dios tiene una obligación de revelarme todos sus designios y de revelarme su providencia. Entonces ahí es donde tenemos que poner atención en eso, porque dice, aunque soy el más insignificante de todos los santos, yo creo que él usa esta frase, este es mi entendimiento muy personal, que él habla de su insignificancia basada en que él era un perseguidor de la iglesia, en que él literalmente se dedicó a encarcelar y a ser enemigo precisamente del plan de Dios de Cristo Jesús. Porque cuando en el capítulo 9 de Hechos, cuando se le aparece ese resplandor que le produce ceguera y lo tumba de su medio de transporte, cualquiera en la cosa que iba él, lo que haya sido, no dice la Biblia en qué iba, pero cuando él es tumbado a tierra, lo que dice ahí es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces, el punto es que su insignificancia está basada en, una vez más, vean lo que estoy diciendo, su insignificancia está basada en su acercamiento a Cristo. El Evangelio y la prosperidad va a decir, acércate a Cristo para que crezcas en significado. Acércate a Cristo para que crezcas en poder, crezcas en influencia, crezcas en abundancia. Y una vez más, es obvio que no estamos en contra de ello, pero observen el lenguaje del apóstol Pablo. Cuando él habla acerca de su acercamiento a Cristo, descubre ¿qué cosa? La gracia. Y es en medio de la gracia que él filtra el juicio, que él filtra la providencia de Dios y eventualmente descubre quién es él. Y él descubre su insignificancia. Dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Estas riquezas es las que está describiendo él a los gentiles y de hacer entender, vean esto, de hacer entender a todos la realización de ¿qué cosa? No de la mejoría de tu vida, no necesariamente de que todo va a terminar como una película de Disney, no necesariamente de que todo va a ser a favor como tú pensaste o anticipaste. La promesa es de que podamos entender la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, escuchen esto, en toda su diversidad, la sabiduría de Dios se dé a conocer ahora
¿Por medio de quién? Esto es bien difícil de leer. Esto es bien difícil de leer. Porque la iglesia de Éfeso, o las iglesias en Éfeso, son iglesias que ustedes y yo probablemente no nos hubiéramos unido a ellas. Son iglesias que, pienso en mis hijos que ahora están fuera de casa y ellos están uniéndose a otras iglesias, conociendo otras iglesias. Si yo supiera de alguna iglesia donde ellos radican ahora, que tienen la reputación de estos hermanos, yo les digo a mis hijos, no se acerquen, no se acerquen. Y es interesante cómo Pablo describe el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, la Biblia usa este contraste de, ¿qué sería lo opuesto a sabiduría de Dios? Necedad, negligencia. Entonces es lo que hablamos de confiar en tu propia prudencia. Sabiduría de Dios es Cristo, ¿no es cierto? Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces hablamos de la sabiduría de Dios en toda su diversidad. Se dé a conocer ahora, ese es el plan de Dios, que iba a ser revelada a través de ¿qué? Iba a ser revelada a través de la elección de Abraham, de su familia, de la nación de Israel. Todos fracasaron. Eventualmente llega precisamente la encarnación, la expresión. Eventualmente no se apareció un profeta, no se apareció un rabino, no se apareció un judío más, no se apareció simplemente alguien que tenía todas las cualidades que la Biblia describe. Se apareció el dador de la ley, se apareció Dios mismo. Dios habitó entre nosotros. Y el habitar entre nosotros, escuchen lo que voy a decir, la venida de Cristo fue para revelar, para continuar, para llevar a su cumplimiento. ¿Qué cosa? No necesariamente la salvación del hombre. Escuchen lo que voy a decir. No necesariamente la salvación del hombre. Cristo vino a llevar a cabo el plan de Dios que incluye la salvación del hombre. Porque el punto aquí no es ser salvo. Aquí el punto es el plan de Dios. ¿A través de qué? A través de lo que hemos sido salvos. Entonces, aparentemente esas iglesias, estos grupos, esta diversidad, este racismo, estas diferencias, trágicamente estaban negociando o habían distorsionado, ¿qué cosa? El plan de Dios. Por lo tanto, él dice, es ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Otra vez, estas son palabras o lenguaje que usa en contra del gnosticismo, porque el gnosticismo, en este tiempo, que es la doctrina que él está luchando o está advirtiendo a las iglesias de Éfeso, porque ya hizo sus estragos, ya hizo su devastación en Colosa. En esa área de Colosa ya ha causado serios problemas esta doctrina, ahora que viene y está arrasando y moviéndose a esta parte de Asia Menor, que es ahora, se le conoce como el país de Turquía ahora, pero es Asia Menor en este tiempo. Estas iglesias de Éfeso, Pablo está advirtiéndolos, está tratando de protegerlos de ellos mismos. O sea, está tratando de decirles, ustedes necesitan entender el plan de Dios. Y ese plan de Dios incluye la universalidad del Evangelio. Y les voy a explicar qué significa ello. Que en este caso es que ese plan de Dios es la sabiduría de Dios confiada a la iglesia. Entregada, ¿sí? El libro de Isaías habla de cómo se nos ha dado, se nos ha presentado, se nos ha entregado Emmanuel, Dios con nosotros. Entre nosotros ha nacido y se ha confiado esa sabiduría de Dios de tal manera que es para tener los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Estamos por llegar y espero que lleguemos al capítulo 6 hoy, pero hablamos de la armadura de Dios, hablamos acerca de la guerra espiritual. Vean lo que voy a decir, En el gnosticismo había una diferencia entre lo físico y lo espiritual, ¿verdad? Y en lo espiritual, trágicamente, el gnosticismo y las iglesias habían creído en esto, hablaban acerca de cierta élite, que solamente ciertas personas, ciertos seres angelicales, ¿sí? Que son superiores al hombre, ellos tenían cierta revelación, cierta sabiduría y conocimiento con ciertos pasajes secretos para poder tener acceso a Dios. Pablo está echando todo eso por tierra, está diciendo, no solamente es a la iglesia, pero es a la iglesia real, no a la iglesia ideal, no a la versión mejor de la iglesia. No es cuando la iglesia enderece sus veredas y cambie su disfuncionalidad y finalmente se pongan serios con Dios. Él está diciendo, cuando yo escogí a Abraham, no lo escogí por la mejor versión de Abraham. Porque acuérdense, del momento en que Abraham es llamado, son 25 años que van a pasar, 25 años de cuando él es llamado para que nazca el hijo de la promesa. Y en 25 años, algo tiene en común Abraham, es disfuncionalidad. Algo tiene en común Abraham Abraham no hubiera calificado para pastorear una iglesia hoy en día. Se hubiera descalificado del ministerio Abraham. Y en esos 25 años es el recordatorio, sin justificar la desobediencia de Abraham, sin justificar lo que hizo Abraham en 25 años, ese es mi punto. Es de que 25 años van a pasar y cuando nace Isaac es obvio
Es obvio que el nacimiento de Isaac no fue por la fidelidad de Abraham. Fue aún por la infidelidad de Abraham. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que cuando hablamos acerca de esta sabiduría de Dios, que es su plan redentor, que es lo que Él trazó desde el principio, así como escogió a Abraham, lo escogió a Abraham para escoger a otros, está diciendo a la iglesia, estoy dándoselo y estoy haciéndolo a través de la iglesia, pero no la mejor versión de la iglesia, es la iglesia en ese momento. Yo sé que muchas iglesias están sin pastor, así es que esto que estamos escribiendo no es cuando llegue un pastor, no es cuando la situación se enderece, no es cuando volvamos a abrir la iglesia, estamos hablando de este momento, estamos hablando de la identidad que tenemos en Cristo. Si no escuchamos la palabra que Pablo está enseñando a los efesios, hoy en día, lo que vamos a terminar haciendo o perpetuando, a lo mejor lo estamos haciendo y no nos damos cuenta, es otra vez ver la diferencia entre judíos y griegos, ver la diferencia, y hoy en día tenemos tantas diferencias, hoy en día somos seres tan únicos, tenemos distintivos, tenemos ciertas cualidades, aún en el matrimonio, aún en la crianza de los hijos, ves 1, 2, 3 hijos y ves qué diferentes son, ves a tus padres, ves la generación, ves el distanciamiento entre los abuelos y los jóvenes hoy en día, en fin, todo esto que potencialmente te puede abrumar y no saber qué hacer con tanta diversidad, con tanta fragmentación, dice el apóstol Pablo, en medio de todo ello, yo he depositado eso. Y lo deposité no porque ustedes calificaban, lo deposité porque Cristo calificaba. Lo deposité porque ese fue mi plan redentor desde antes de la fundación del mundo. Aquí está el reto. Y termina diciendo en el versículo 2 esto: en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Una vez más, el reto que está viviendo la iglesia en Éfeso, que yo creo que es el reto de hoy en día, pero tenemos que iniciar con el autor, ¿verdad? Tenemos que iniciar con lo que dice él, con lo que explica, con lo que está implicando, y tenemos que iniciar con la audiencia de él. El reto que ellos tienen es precisamente es este movimiento gnóstico que complica o crea otras avenidas para poder ellos acercarse al Señor en cierta manera. Entonces, cuando pienso en lo que está diciendo en este versículo y habla acerca de la libertad y confianza para acercarnos a Dios, es otra vez porque el movimiento gnóstico está predicando o enseñando que cierta élite, cierto tipo de, otra vez, pasajes secretos o experiencias secretas pueden acercarse al Señor. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Vean el lenguaje, que es en Él. ¿Quién es Él? Regresen al versículo anterior. Estamos hablando acerca de ¿quién? De Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces es en Él, es en Cristo, ¿sí? Porque somos salvos por gracia. ¿A través de qué? Mediante la fe, ¿verdad? Entonces, no sé si han escuchado esto de mí anteriormente, pero lo que nos salva es la gracia. No nos salva la fe, nos salva la gracia, porque Él es la gracia. Por eso estaba explicando de que juicio, de que el encarcelamiento de Pablo, las dificultades, lo que sea, lo filtramos a través de la gracia. Entonces, es en Él, es en Cristo, es en la gracia, ¿sí? En la cual la que nos lleva a conectar o a ser redimidos o a ser salvos, o sea, lo que nos lleva a la gracia es la fe. Porque fe es simplemente la habilidad que Dios en su plan redentor da al hombre. Sí, una vez más, Dios da al hombre para tener la habilidad de poder entender que Cristo es la revelación suprema de ese plan de Dios. Y menciono todo esto porque observen que es a través de esa experiencia entre fe y gracia que disfrutamos de ¿qué cosa? De la libertad y la confianza, no de evitar encarcelamientos. Si Pablo fuera un predicador de la prosperidad, él estuviera diciendo que a través de su fe y a través de Cristo, el objeto de su fe, él puede evitar cárceles. Eso es lo que mucha gente predica hoy en día, que si tú vienes a Cristo, es para que Cristo se convierta en tu sirviente cósmico. Él haga lo que tú necesitas. Él simplemente, sí, otra vez, por favor, escuchen esto. La fe es la habilidad dada por Dios. El hombre no la tiene por sí solo, ¿sí? Dada por Dios de poder creer que el plan redentor de Dios es una persona y que el plan redentor de Dios inicia entendiendo que yo no tengo la libertad y mucho menos la habilidad de acercarme a Dios. Eso es lo que hace la fe. E inclusive cuando hablamos de la fe, y ahorita voy a moverme eso más adelante, hablamos de la fe, por favor, y están tomando nota, eso es importante. La fe del cristiano
es una fe foránea. La fe del cristiano es la fe de alguien más. Una vez más, la fe del cristiano es la fe de alguien más, que nos ha transferido, imputado, acreditado, que nos ha dado y es lo que nos permite, entre paréntesis, cuando uso este lenguaje de foráneo, algo que es de una gente que está fuera de nosotros, escuchen lo que estoy por decir. Es algo que Cristo nos entrega, porque es la fe de Cristo, es la que estoy describiendo, es la fe de Cristo entregada a nosotros. Esa fe de Cristo, a la luz de la Biblia, la palabra fe es fidelidad. Entonces, es en Él que mediante la fidelidad, porque trágicamente en estas iglesias había gente que es lo opuesto a fidelidad, infidelidad. En otras palabras, no era gente que simplemente estaba tirando la toalla y se movían a un ateísmo o a una experiencia donde negaron a Dios, pero era, y esta es la sutileza del gnosticismo y de hoy en día de Satanás, es donde fidelidad es exclusividad, es simplemente Dios y es solamente Cristo, que el único camino al Padre es Cristo. Infidelidad es cuando vemos a Cristo como una opción entre otras. Es Cristo y algo más. Es Cristo y cómo fui criado. Es Cristo y lo que me pasó cuando tenía 5 años. Es Cristo y los sueños que tengo y los anhelos que tengo. ¿Sí me explico? Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de una fe que es una fe foránea, que es la fe de Cristo, estamos hablando de que aún en medio de la cárcel, aún en medio de una iglesia con disfuncionalidad, porque es una iglesia con mucha disfuncionalidad doctrinal, disfuncionalidad en liderazgo, ahorita vamos al capítulo 4, y por eso voy a hablar acerca de ese ministerio de 5 áreas de pastores, evangelistas, maestros y todo eso. En medio de todo eso, vean que está hablando de una iglesia que se mantiene fiel, no tanto porque Dios le va a resolver sus problemas, pero porque tiene la habilidad, porque es la fidelidad de Cristo imputada en ellos. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto es extremadamente importante porque hoy en día tenemos una generación, como fue hace 2000 años, de cristianos que pensamos, y a lo mejor lo hacemos como Chespirito, sin querer queriendo, lo hacemos porque así fuimos educados, o lo hacemos porque es lo que se nos enseñó, y es simplemente pensar que la fe es algo que yo tengo la habilidad de ejercer. Es simplemente porque, otra vez, nací en un lugar cristiano, porque es todo lo que sé, porque tengo la disciplina de leer la Biblia. Es obvio que me he entregado a Cristo, inclusive por eso soy pastor. Escuchen lo que voy a decir. La fe de Cristo, la fe imputada, transferida, que es la de Cristo, la fidelidad, solamente puede ser ejercida, activada, vivida, expresada a través del Espíritu Santo. Es el prerequisito. El hombre por sí solo no tiene la habilidad de perseverar hasta el fin. Por eso es que ustedes a lo mejor me han escuchado decir esto, y si no me han escuchado, necesito que lo escuchen esto. Cuando hablamos de fidelidad o de perseverancia hasta el fin, en este caso Pablo como un ejemplo clásico de esto, al terminar su carrera en esa fidelidad, vean lo que voy a decir. Esa fe de Cristo que lleva al cristiano a terminar la carrera es el producto. Esto es lo que quiero decir con respecto al Espíritu Santo activando eso. Es el producto de que el Espíritu Santo lo que hace es que le da la habilidad al cristiano de perseverar, porque el Espíritu, que es el Espíritu del Padre, lo preserva. Entonces, no quito nada de la perseverancia de Pablo, de la perseverancia de los santos, no quito nada de la tenacidad y la fidelidad de la iglesia hoy en día en medio de la pandemia. No quito nada, pero es el mismo crédito que te doy a ti y que me doy a mí cuando confesamos que Jesucristo es el Señor, cuando confesamos que necesitamos un Salvador. Porque si somos honestos, recordemos qué fue nuestra contribución a la confesión de decir que Cristo es el Señor. ¿Cuál fue nuestra contribución? La única contribución que nosotros trajimos a esa conversación, a esa transacción expiatoria, a esa experiencia de redención, fue pecado. Es todo lo que trajimos. Lo único que contribuimos fue literalmente el reconocer que yo era un enemigo de Dios. Entonces menciono todo esto porque lo que hizo a la persona, lo que te hizo a ti y lo que me hizo a mí entender que necesitaba un Salvador, reconocer mi pecado, fue la obra del Espíritu Santo. Entonces creemos, escuchen lo que voy a decir, creemos que la regeneración precede la confesión. Que el momento en que el hombre es salvo es cuando tiene la habilidad de confesar. No altera el libre albedrío, es simplemente reconocer que por gracia sois, ¿qué cosa? Sois salvos.
Que no es porque yo entendí, no es porque yo, en otras palabras, cuando pienso en la historia del hijo pródigo y pienso en el momento en el cual él vuelve en sí, vean lo que voy a decir. Cuando él vuelve en sí y reconoce que lo que el hijo pródigo, cuando finalmente, como quien dice, entra en sentido o finalmente le cae el 20, como luego decimos, eso no es algo que él hizo, es algo que le sucedió. Es el agente foráneo que estoy hablando, llamado Espíritu Santo, que causa, que crea, que transforma, y es donde hablamos de la soberanía de Dios. Es donde hablamos literalmente de esa experiencia donde Dios en su soberanía hace y obra de esta manera. Entonces, cuando hablamos acerca de que es en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, es entender que es exclusivamente a través de Él que podemos continuar esta experiencia. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. ¿Qué es lo que está implicando? Que ya estaban desanimados, ya que estos sufrimientos míos son para, ¿qué cosa? Son para ustedes un honor. Y la razón es por esto, por esta razón, por mi sufrimiento, por todo lo que acabo de describir, es que ahora yo me arrodillo delante del Padre. En otras palabras, aquí es donde Él, hablando del apóstol Pablo, ve la importancia de interceder por esta generación confusa, por ver cómo trágicamente el gnosticismo y otras corrientes están haciendo estragos en la vida de estas iglesias. Es el momento en el cual, vean lo que voy a decir por favor, es cuando él como pastor, como obispo, como anciano gobernante, como apóstol, como padre espiritual, está literalmente intercediendo por sus hijos. Esta es una de las funciones que tenemos los pastores, los líderes de las iglesias, diáconos. El reto que tenemos hoy en día, y otra vez esto va a ser un poquito crítico porque como pastor, otra vez lo voy a decir simplemente, ¿ok? Y espero que nadie se ofenda. Pero esta mentalidad y esta actitud paternal de protección, y la protección muchas veces es de ellos mismos, o sea, necesitan ser protegidos de sí mismos, muchas veces como es en el hogar, ¿verdad? ¿No es cierto? El reto que tiene el pastor, el líder, el diácono, el obispo, el término que quiero usar, el sacerdote, en este caso aquí, el papel que representa Pablo, es que muchas veces la iglesia no se deja proteger. La iglesia no se deja proteger. Entonces, mi invitación, mi plegaria, mi súplica, iglesias, déjense proteger. Ahora, cuando digo que se dejen de proteger, por favor escuchen lo que voy a decir. Es obvio que estoy hablando que toda iglesia tiene liderazgo corrupto, porque somos humanos. Entonces, la iglesia tiene que ser muy cuidadosa en quién la iglesia comisiona, reconoce, otra vez posiciona en esta experiencia de liderazgo, porque es una relación de doble sentido, ¿verdad? Entonces es obvio que el pastor o el líder o los diáconos no son infalibles. Es obvio que necesitamos también protección, por eso es un liderazgo de pluralidad. Yo no creo que debe ser una sola persona la que esté al frente de todo esto, sin tener un sistema donde dé cuentas de esta situación. Todo esto lo menciono porque otra vez en este concepto dice de quién recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, otra vez el lenguaje de lo invisible y lo visible en contra del gnosticismo. Por lo tanto, la oración es esto. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, vean la oración, es que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. La implicación es que están rindiéndose. La implicación también es que trágicamente esas iglesias no lo sabían o no lo querían reconocer. No solamente hay persecución interna por la cuestión de la confusión doctrinal, pero viene persecución externa. Entonces aquí está la fortaleza que el apóstol Pablo está pidiendo. Y otra vez, fortaleza. Pablo no está diciendo hazlos inmune de la persecución. Pablo está diciendo, en medio del sufrimiento, fortalécelos. Pablo está diciendo, en medio de la incertidumbre de cómo se ve la cosa, fortalécelos. En medio de las limitaciones que yo tengo de no poder estar con ellos físicamente, de no poder discipularlos físicamente, limitado a cartas, es obvio que esas limitaciones son la plataforma perfecta para la obra sobrenatural, donde el Espíritu cumple sus promesas no por la disponibilidad de Pablo, pero aún por sus limitaciones, porque esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pide
Y pido que, arraigados y cimentados, porque otra vez estas iglesias vivían en desaveniencia, estaban viviendo en desamor, ¿sí? Observen cómo la fe en Cristo y la fe de Cristo que habita en el corazón produce amor, ¿verdad? O sea, no hay tal cosa como yo soy seguidor de Jesús, tengo confianza en Cristo, soy fiel al ministerio, soy fiel al Señor y vivo. Otra vez, recuerden que el plan redentor de Dios es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es que mi fidelidad, que es una fidelidad foránea, esa fidelidad que se ha sido dada a mí es simplemente para que yo la administre y la pueda comunicar a otros, ¿verdad? Entonces, tengo la fidelidad de Cristo, tengo la persona de Cristo, soy receptor y destinatario de la herencia de Dios en Cristo, y es ¿para qué? Para que esté arraigado y cimentado ¿en qué? En amor, de tal manera que ese amor puedan comprender junto con todos los santos, incluyendo gentiles, incluyendo judíos, incluyendo a aquellos que no te caen bien, cuán ancho y largo, alto y profundo. No es más, no es tanto el amor entre ustedes, pero es el amor de ¿quién? Porque una vez más, cuando el cristiano conoce la anchura, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo, ¿ven lo que estoy por decir? Cuando el cristiano conoce eso, aparentemente lo puedes o lo podemos conocer sola y exclusivamente en comunidad, porque observen que dice, puedan comprender junto con todos los santos. En otras palabras, no existe cristianismo aislado que va a conocer y experimentar la plenitud del amor de Dios, la anchura, lo largo, lo profundo. Y entre paréntesis, vean lo que voy a decir. Es obvio, y hemos estado en este mundo lo suficiente, estamos viviendo una etapa increíblemente difícil a nivel global, donde es obvio, vean lo que voy a decir, es obvio que el antídoto al sufrimiento del hombre no es la ausencia de problemas, es la profundidad del amor de Dios. Es obvio que la manera en que Dios va a redimir al mundo no es removiendo pandemias, lo cual lo puede hacer. Pero la manera en que Dios ha redimido, va a redimir y seguirá redimiendo no es a través de sacar a Pablo de la cárcel. Es en medio de las limitaciones, es Pablo mostrando ¿qué cosa? La anchura, lo largo, lo alto, lo profundo de ¿qué cosa? Del amor de Dios. Mi punto es este, de que el antídoto a las calamidades, a las tragedias es el amor de Cristo. Una vez más, piensen en términos de un amor foráneo, imputado, trasladado o acreditado a la iglesia en comunidad. Entonces, este es un reto para una iglesia hace 2000 años que vivía fragmentada. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Otra vez, en otras palabras, hablando de conocimiento, es reconocer que estamos limitados, ¿verdad? No somos seres infinitos, somos seres finitos para que sean llenos. O sea, nuestras limitaciones son la plataforma para experimentar su llenura, la llenura de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque el movimiento del gnosticismo decía que solo cierta élite podía conocer. La palabra es pleroma, que es la palabra que usa en Colosenses mucho, y es hablar de la plenitud, de que la plenitud de Dios es solamente a través de ciertos pasajes secretos, a través de ciertas experiencias, otra vez que cierta élite puede tener. Pablo dice, es a través de la vida en comunidad, en medio de una generación fragmentada. Así es que es una comunidad en la cual experimentamos la grandeza del amor de Dios, no porque nos llevamos bien, pero aún en medio de esas desavenencias, porque reina el amor de Dios, y lo que hacemos es que damos a conocer ¿qué cosa? El pleroma, la plenitud, la supremacía, la totalidad del Dios de la Biblia, que nos invita a hacer eso. Algo que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por medio de ¿qué? Del pleroma, de la plenitud de Dios, del poder que obra eficazmente ¿en quién? No en la mejor versión de nosotros, obra en nosotros en este momento. En otras palabras, no obra cuando salga el gnosticismo, no obra cuando todos sean judíos, no obra cuando dejen ciertas prácticas, obra en este momento, dice el Señor. De tal manera que a Él sea la gloria en la iglesia, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A mí me encantaría que Pablo terminara su carta o su capítulo 3 diciendo: si hacemos los previos 20 versículos, esos versículos que acabamos de leer, si ustedes los hacen, ustedes van a ser exaltados, glorificados, pero observen que la gloria no es la gloria de la iglesia, pero es en la iglesia. ¿Y es la gloria de quién?
Es la gloria de Dios, es la gloria por la cual es el plan redentor de Dios, es simplemente el Dios que parte de su propósito o en sí el desplegar su gloria es desplegar otra vez esa totalidad, ese pleroma que es Cristo Jesús. Quien ha visto al Hijo ha visto, ¿qué decimos? Ha visto al Padre. Acordémonos que en la Biblia típicamente la palabra esperanza es certeza. Entonces lo que hace la fe de Cristo, acuérdense que la vida de Cristo o la fidelidad de Cristo, porque fe es fidelidad, ¿verdad? La fidelidad de Cristo implica que el Padre, ok, déjenme regresar el cassette. La resurrección de Cristo es el Padre diciendo todo lo que Él hizo y dijo por 33 años, yo lo apruebo. ¿Han visto los comerciales que salen en la televisión cuando están los candidatos y dicen yo apruebo este comercial? Algo similar. La resurrección de Cristo es el Padre diciendo yo apruebo lo que este Nazareno hizo y dijo. Entonces está aprobando su fidelidad. Entonces cuando hablamos de una fe imputada, una fe transferida, una fe acreditada a nosotros, es que es la fe, bueno, mejor dicho, es la única fe que el Padre acepta. Entonces, tener esa fe de Cristo y ejercerla, tener la habilidad de ser fiel como Cristo, una vez más, es la obra del Espíritu Santo obrando en nosotros. Obró al principio para regeneración y ahora, en medio de esta experiencia de Efesios, ya no es tanto para regeneración, ahora es para vivir como regenerado, para vivir como lo que nos sucedió legalmente al principio. Pero aquí está el punto, es que esa fe o esa fidelidad lo que crea en nosotros no es necesariamente un cambio de circunstancias, que no estamos en contra de ello, pero lo que nos da es la esperanza que acabas de decir, que esa esperanza es la certeza de que lo que en este caso acaba de describir Pablo por 3 capítulos, asumiendo que estamos terminando el tercero, ¿sí? El creerlo, el aceptarlo, el reconocer que viene de una autoridad apostólica, el escucharlo, el asimilarlo, el orarlo, el procesarlo, el compartirlo, véame tantito, eso no garantiza que cambien las circunstancias, eso no garantiza que el gnosticismo va a desaparecer, eso no garantiza que la corrupción va a mejorar. Sí, todo lo que está diciendo es que te da en ti, crea esa certeza, escuchen lo que estoy por decir, esa certeza de que lo que el Padre ha dicho y su plan redentor es confiable. Entonces por eso enfatizo que fe es la habilidad, en medio de todo lo que acabo de decir, a través de este proceso que acabo de decir, de creer, esto es fe, de creer que Cristo es fiel. Porque tanto estas iglesias como Éfeso, como el mismo el apóstol Pablo, que él dice que él es de lo más bajo dentro de los redimidos, porque era perseguido de la iglesia, y como es el caso tuyo y mío, es obvio que tú y yo no somos fieles. Es obvio que es cuestión de tiempo, vamos a fallar. Es por eso que la salvación de nuestra alma está basada en su fidelidad. Entonces, fe es la habilidad dada por Dios a través de un agente foráneo que la depositó en mí. Es la fe de Cristo, ¿verdad? Activada por su Espíritu, otro agente foráneo, que es Dios mismo, para darme la habilidad, no tanto de yo de ser fiel hasta la muerte, lo cual soy llamado a hacer, pero es darme la habilidad de que aun si yo llegara a ser infiel, Él es fiel. Aun si yo llegara a fallar, Él es santo. Entonces la certeza de la que hablaste no es la esperanza o no es la buena intención de decir ojalá mi hijo cambie, ojalá yo cambie, ojalá mi situación cambie, ojalá la pandemia cambie, pero es la certeza de que aun si no cambia la situación, aun si no hay un reporte mejor del doctor, aun si terminamos nuestros días en esta tierra no viendo una vacuna de la pandemia, aun si ese fuera el caso, Dios es fiel. Eso es lo que hace la certeza. Ok. En lugar de luchar hacia la victoria, no luchamos hacia, luchamos desde su victoria. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ok, déjenme avanzar. Capítulo 4, rápidamente. Entre paréntesis, capítulo 4 en adelante es la parte práctica, es el imperativo. O sea, todo lo que acabamos de escribir y previos, capítulo 1, 2 y 3, fue el indicativo, fue la teología, fue la doctrina, porque es profundo lo que acaba de decir Pablo. O sea, todos estos capítulos. Ahora, observen el subtítulo, cualidades espirituales que cultivan la unidad. Ahora sí, del 4 en adelante, 4, 5 y 6, es ahora sí Pablo diciendo,
necesitan ser responsables. Esto es lo que necesitan hacer con todo lo que les dije. Ahora sí crece la responsabilidad, porque al que mucho se le dio, mucho se le demanda. Al que mucho se le confió, mucho se espera de él. Entonces ya vimos todo lo que se le ha dado a la iglesia, ¿verdad? O sea, se le ha dado básicamente el plan redentor de Dios. ¿Qué hace al respecto? ¿Cómo actuamos ahora que estamos conscientes de lo que se nos ha dado? Es el capítulo 4. Rápidamente, aquí está lo que debemos de hacer. La unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora sí, tenemos que vivir esa unidad, ¿verdad? Una vez más, esa unidad que necesita vivir el cuerpo de Cristo. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Escuchen lo que voy a decir. La unidad en el cuerpo de Cristo no es la mejor versión entre judíos y gentiles. ¿Es la unidad de quién? La unidad de Dios. Acreditada, transferida. Sí, todo lo que hicimos en los primeros 3 capítulos es describir la unidad de Dios. Capítulos 4 al 6 es la unidad con Dios. No es más. Cuando hablamos de la unidad en el cuerpo, cuando hablamos de la unidad en tu hogar, cuando hablamos de la unidad en el gobierno, en mi familia, no estamos hablando de la mejor versión del esposo, del nieto, del yerno o del gobierno. Estamos hablando literalmente del Dios que es soberano. Y una vez más, en medio de las diferencias, en medio de las limitaciones, en medio de la disfuncionalidad que hay en mi hogar, en mi familia, véame tantito. Esos no son impedimentos para que esta unidad foránea sea transferida. No son, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es esto, que capítulos 4, 5 y 6 no prometen una resolución, o no prometen simplemente una respuesta instantánea e inmediata de que todos en la iglesia se van a llevar bien, de que no va a haber más conflicto. Eso no es lo que está diciendo. La diferencia es que ahora, escuchen lo que estoy por decir, la diferencia es que ahora, cuando el mundo nos ve, cuando nos vemos unos a otros en medio de nuestras desavenencias, en medio de nuestras situaciones difíciles, es que despliega la gloria de Dios, porque ahora el propósito de la unidad en el cuerpo de Cristo, en el hogar, el propósito de la unidad en el matrimonio no es simplemente la ausencia de problemas. Ahora el propósito es el plan redentor de Dios, porque desde un principio el punto de la historia ha sido ¿qué cosa? El plan redentor de Dios. El punto de la historia no es simplemente de que baje el porcentaje de divorcio, de que bajen los casos del COVID. O sea, todo eso es importante y ojalá suceda, pero el punto de la historia es que en un mundo fragmentado, en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3, en un mundo donde Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, dame tantito, Dios, su fama, su gloria es desplegada, su pleroma, su totalidad. De tal manera que lo dije al principio, ¿sí? Cuando Cristo está en la cruz, cuando Cristo está en medio de su sufrimiento, en esa agonía, y cuando Él clama al Padre, Cristo, su fidelidad hasta el fin, su obediencia al Padre, es porque Cristo entendió que su propósito de estar en la tierra, venir, no era la salvación del hombre, era el plan redentor de Dios que incluye la salvación del hombre. No sé cómo enfatizar esto, de que tu vida, la razón que tomas tu próximo respirar, la razón que en este momento tenemos la habilidad de comunicarnos y de hablar un idioma para poder compartir el evangelio, es el plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si ahorita estás orando por tus hijos, estás orando por tus padres, estás orando por esta generación, literalmente la oración es: Padre, simplemente dale, danos, permítenos unirnos. ¿A qué cosa? Al plan redentor tuyo. Danos el privilegio que en medio de las limitaciones que tenemos, en medio de la fragmentación que hay, en medio de cómo me siento, cómo me veo o cómo me ven otros, permíteme ser parte de ese plan de Dios. Cuando esa es la oración, ahora sí entramos a esto, porque esto es lo que significa ser parte del plan redentor de Dios. Por eso yo, dice Pablo, que estoy preso por causa, una vez más, preso, limitado, otra vez fragmentado, estoy bajo esta autoridad temporal de un gobierno, de un sistema, de una corrupción, de un ser, en este caso de Satanás, ¿sí? Les ruego que vivan, vean esto, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Cuando hablamos acerca de este llamamiento que han recibido, estamos hablando acerca de ¿qué cosa? De la experiencia de salvación. Y la experiencia de salvación es obvio que en la Biblia es una experiencia de evento y una experiencia de estilo de vida. Eventualmente será una experiencia consumada. Una vez más, la salvación es un evento, es cuando somos regenerados, cuando pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Pero ya que sucede eso, ese no es la meta, ese es el principio. En esa experiencia o en ese llamamiento que no estamos por recibir,
No es un llamamiento que ustedes buscaron, no es un llamamiento que se les educó en su casa para que ustedes clamaran salvación. Es un llamamiento que en sus designios, en la providencia de Dios, desde antes de la fundación del mundo, el Padre escogió al Hijo para escoger a muchos. El Padre amó al Hijo y le entregó los que iban a ser salvos, ¿verdad? Es lo que dicen los evangelios. Entonces, eso que ustedes han recibido es literalmente esta expresión de regeneración. La regeneración se lleva a través del espíritu, a través del intelecto y a través de las emociones. Entonces, cuando hablamos acerca de vivir de manera digna, está hablando de la totalidad del ser humano, donde el gnosticismo o la corriente de estas filosofías griegas en este tiempo creía en una disyuntiva, un divorcio entre lo espiritual, el intelecto y las emociones. El intelecto y las emociones es lo que yo argumentaría que producen, la combinación de ambos producen las acciones o el estilo de vida. Entonces, en la cultura griega, ellos literalmente creían que mientras tengas la doctrina correcta, no importa cómo vivieras. Por eso es que ahorita vamos a entrar en pasajes donde va a hablar en contra de la inmoralidad sexual que estaba viviéndose dentro de los cultos de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque en este caso la regeneración es en su totalidad. Esta regeneración lo que hace es entender que el llamamiento que recibimos es literalmente la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Primeramente de Dios y para Dios, lo cual implica, eso es la salvación, darle la bienvenida a una persona, afirmar las verdades que esa persona dijo de sí mismo y eventualmente es el proceso de regeneración, el proceso de santificación, es el adoptar el estilo de vida de esa persona. Eso es lo que es la salvación. Es obvio que esa persona es Cristo, ¿verdad? Es el agente foráneo. Una vez más, por favor, escuchen. Si ustedes creen lo que estoy poniendo aquí, cuando digo persona es Cristo, por favor escuchen. Para que el ser humano, para que el hombre, que antes éramos destituidos, que antes éramos enemigos del plan de Dios, escuchen lo que quiero decir, para que el hombre tenga la habilidad de hacer estas tres cosas con la persona de Cristo, tiene que ser la obra intercesora, la obra del agente foráneo llamado Espíritu Santo. No existe tal persona que simplemente por sí mismo puede darle la bienvenida a Cristo. No existe tal persona que por sí mismo puede afirmar las verdades que Cristo dijo de sí mismo. No existe tal persona que por sí mismo puede mantenerse fiel hasta la muerte adoptando el estilo de vida de Cristo. Si captamos eso, menciono una vez más porque como evangélicos y para los que venimos de un contexto bautista, yo sé que hay diversidad de denominaciones, pero somos excelentes, somos buenos para afirmar el señorío y la intervención del Espíritu Santo al principio, pero ya después nos da miedo hablar del Espíritu Santo porque pensamos que vamos a caer en el carismatismo, que vamos a hablar de cosas que como no me han pasado a mí, no puedo creer que sean ciertas. Vean lo que estoy diciendo. Si creemos en la intervención de ese agente foráneo que nos dio la habilidad de hacer esto al principio, necesitamos a ese agente foráneo para que nos dé la habilidad de hacer esto, escuchen lo que voy a decir, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque a la luz de la Biblia, doctrina es relacional. Cuando el hombre conoce la verdad, que en este caso, en esta cultura, una vez más, en la cultura gnóstica, lo que se ha infiltrado a la iglesia hace 2000 años, es una cultura que convenencieramente tomaban la verdad, o lo que ellos declaraban la verdad, esa vida, o esa élite de esos pasajes secretos, de esas entidades celestiales, de tal manera que creaban una superioridad donde ponían un distanciamiento y ciertas personas o ciertos seres podían conocer eso. El apóstol echa por tierra todo eso al recordarnos que cuando la doctrina, en este caso la doctrina del plan de Dios de redención, de la salvación, de lo que hemos recibido, se lleva a cabo, se manifiesta, vean esto, se manifiesta en vivir de una manera digna de la doctrina. Y la doctrina, el fundamento, la esencia, la teología, el indicativo es relacional. ¿Por qué? Porque la doctrina me dice que la salvación es la bienvenida de una persona. La salvación me dice que es el afirmar las verdades que dijo esa persona de sí mismo, y la salvación me dice que adopto su estilo de vida. Todo eso que acabo de decir, que la salvación es por la salvación o para la salvación de otros. No es simplemente para que te pongan estrellitas en la frente y digan, oye, qué buen cristiano eres. Es para que otros, a través de las relaciones interpersonales, que en este caso, en el caso de Efesios, son disfuncionales y no son nada atractivas, es que se manifieste esa doctrina. No existe tal cosa como hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios que escogen a conveniencia con quién relacionarse.
Eso no existe en la Biblia. Es una contradicción de términos, lo cual, por eso a muchos no nos conviene saber más de la Biblia. Es obvio que por eso hay gente que tiene apatía al conocimiento de la Biblia. Es obvio que por eso muchos cristianos escogen iglesias donde simplemente les están dando el mensaje que ellos quieren escuchar en sus orejas, porque no les conviene ser responsables de verdades de la palabra de Dios, porque no nos conviene la relación. No queremos reconciliar esa relación, ¿me explico? Entonces, es lo que Pablo está llevándonos a pensar. Siempre, aquí está el concepto de relación. Siempre, ¿qué cosa? Humildes. Este concepto de humildad, en lo cual se traduce como amabilidad, pacientes, tolerantes unos con otros. La humildad, es una descripción, una cualidad que solamente en la Biblia se le da a dos personajes. Uno es Cristo y el otro es Moisés, solamente. Entonces, nos pone en esa situación, ¿no es cierto? De decir, ese es el estándar. El estándar no es simplemente lo que tú piensas de Dios, el estándar es lo que Dios dice de su persona. Y en este caso, a través de Cristo. Esa humildad es a través de amabilidad. Anteriormente hablé acerca de esto, pero amabilidad es la habilidad de restringir lo que potencialmente tú tienes el derecho de ejercer. Una vez más, amabilidad no es simplemente ser cortés, no es simplemente ser bueno o generoso. Amabilidad es restringir lo que yo siento o pienso que son mis derechos de ejercer. Vean lo que estamos por hacer. Cuando habla de ser amables unos con otros, es la imagen de un ser, en este caso de un león, que si ese león quisiera, destruye a esa persona, a ese hombre. Pero amabilidad es tener la habilidad de abusar a alguien, de darle lo que merece y escojo darle lo que necesita. Es reconocer amabilidad, viendo esta imagen, está diciendo el apóstol Pablo, yo sé que se han ofendido, yo sé lo que le hicieron a tu hija es imperdonable, yo sé que el daño que te causó cuando tú tenías 5 años es irreversible, yo lo entiendo eso. Pero amabilidad, ahora que vives en comunidad, entendiendo el plan redentor de Dios, es que tus derechos son cedidos. Hace 2000 años, Él pudo haber llamado huestes celestiales, ¿no es cierto? Hace 2000 años, Él pudo literalmente haber evadido la cruz. Y fue por personas como tú, por personas como yo, que Él, dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, Él, no considerando ser Dios mismo, dice que literalmente crea esta experiencia en la cual es un misterio, esta experiencia donde añade humanidad a su divinidad, nace a través de un pesebre, nace en un pesebre, nace y vive una vida en la cual se le conoce su doctrina profunda en un contexto, ¿qué cosa? Relacional. Y comete el error, entre comillas, de relacionarse con la gente equivocada, comete el error de estar en el aposento alto la noche que va a ser entregado y toma un contenedor de agua, una toalla y lava los pies de los discípulos. Esa es amabilidad. Y el apóstol Pablo está hablando de algo que está domesticado, donde ahora el propósito en la iglesia es servir en lugar de, ¿qué cosa? Competir en el propósito en el hogar. En otras palabras, aquí el enfoque, aquí el punto es la salud de la organización, ¿verdad? Es corporal en lugar de simplemente, o sea, inicia de una manera personal, pero se traslada o se transporta de una manera personal. En otras palabras, personalmente yo tengo esa experiencia de dar la bienvenida a la persona, de creer lo que la persona dijo de sí misma y eventualmente de adoptar su vida. Es una experiencia personal, pero vean esto, el fruto de ello es lo corporal. ¿Por qué? Escuchen la razón por qué. La cuestión corporal, la cuestión de la iglesia, la cuestión de ser amables unos con otros dentro de la familia de Dios, vean lo que voy a decir. Porque el plan de Dios, que es el punto de la conversación, el plan de Dios, creado desde antes de la fundación del mundo, establecido y revelado a través de Cristo, por favor, no pierdan esto. El plan de Dios sola y exclusivamente se puede llevar a cabo en el contexto de la iglesia. El plan de Dios fue dado a la iglesia. Las llaves del reino fueron dadas a ¿quién? Mateo capítulo 16. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ¿quién? No contra el cristiano que ora, no contra el cristiano que es sincero, no contra el cristiano que simplemente tiene una pasión por el evangelio. Es dada a la iglesia. Entonces, desde el momento en que el cristiano ve la iglesia como una opción o trágicamente como no existente, es una contradicción de términos. No es tanto que pierde la salvación, pero es el cristiano que no ha entendido para qué fue salvo.
Es el cristiano que literalmente en aquel día final, cuando seamos llamados ante su presencia, vamos a tener que dar cuentas de la negligencia que hicimos o que vivimos con respecto a lo que hicimos con la esposa, con la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces, por eso el enfoque es corporal. Este es algo que tenemos que entender, que parte de esa experiencia de amabilidad es a través del Espíritu, que en este caso es otra vez es el quebrantar de nuestras vidas para canalizar sus propósitos. El punto aquí son los propósitos de Dios. Siempre humildes, amables, pacientes. Esta cuestión de paciencia no es lo mismo que tolerancia, así es que no, el punto aquí no es tolerarnos, aquí es otra vez restringir mis derechos, ceder mis derechos en el matrimonio, en medio de la crianza de los hijos, ceder mis derechos en la iglesia, lo que sea. Cedo mis derechos por el plan redentor de Dios, por el propósito de Dios, de tal manera que la paciencia que tengo con ella o por él es una paciencia, no tanto que tengo que ser paciente, pero es que, ¿qué cosa? Puedo ser paciente. ¿Por qué? Porque es la paciencia de alguien más, ¿no es cierto? Es la paciencia de Cristo ejercida, vivida en nosotros. Esa paciencia es lo que hablamos de amabilidad, que son, paciencia, son los frutos de ¿quién? Otra vez de la agente forense, ¿no? De la agente foráneo, que es el Espíritu Santo. Esta paciencia, otra vez, somos tolerantes unos con otros en amor. Y en este caso hablamos del objeto o la razón de la tolerancia, que es el amor. No somos tolerantes simplemente porque queremos evitar un divorcio. No toleramos simplemente porque, pues, como es el pastor, no le podemos decir nada. No somos tolerantes simplemente porque estamos en medio de una pandemia. Sí, toleramos, nos soportamos unos a otros porque hay un objeto más grande que nuestra situación, y ese objeto es el amor. ¿Qué es el amor? Dios es amor, es el amor de alguien más, ¿verdad? Es el amor, otra vez, es el entender que el amor que describe la Biblia es el que se vive exclusivamente, ven esto, se vive exclusivamente no solamente en comunidad. El amor que describe la Biblia no solamente se vive en comunidad, pero en una comunidad donde existen relaciones condicionales. No es más. El amor genuino de Dios se vive, y aquí puedo aventarme 20, 15 minutos explicando esto, que no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero observen el amor. Si la Biblia dice que Dios es amor, observen la relación trina entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que esa relación, que es una relación de amor, la coexistencia de estas tres personas, que es un solo Dios, no son tres dioses, es un solo Dios, ustedes creen que esa relación Padre, Hijo, Espíritu Santo tiene una relación condicional o incondicional? En otras palabras, cuando tú ves la relación del Padre, Dios Padre, con el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, y ves esa relación ¿está condicionada o está incondicionada? ¿Cómo la describirían ustedes? Es obvio que está condicionada. La relación está condicionada, porque la venida de Cristo al mundo fue para revelar otra vez el plan de Dios, y ese plan de Dios, vean la condición, incluye que así como parte de la razón que te he comisionado, el Padre escogiendo al Hijo para que venga al mundo, para que se encarne, era para que aplastara, ¿qué cosa? La cabeza de la serpiente. La condición, aquí está la condición, es que vas a ser herido por la misma serpiente antes de aplastar su cabeza. Entonces, la condición es el viernes, donde das tu vida en sacrificio, ¿sí? Pero el domingo es donde experimentas, donde ves que la condición que el Padre establece es para poder experimentar la relación en su totalidad. Entonces,